Esto que voy a contarte pasó en un rancho ubicado en el Saucito, allá por Guanajuato. Y te lo cuento porque yo conocí a la familia, vi cómo todo se fue desmoronando, y créeme que después de escuchar esto, vas a entender por qué dicen que lo mal habido, mal se acaba. Esta es la historia de Germán Solís, un hombre que por años fue respetado en el pueblo. Tenía su terreno, sus vacas, y una familia que, aunque pobre, nunca le faltaba la comida en la mesa. Pero como dice el dicho, el que mucho quiere, todo lo pierde, y Germán quiso demasiado. Todo comenzó cuando su hermano mayor, don Hilario, cayó enfermo. Hilario tenía apenas 52 años cuando le empezaron los dolores en el pecho. El doctor del pueblo dijo que era el corazón, que tenía que guardar reposo y no hacer esfuerzos. Hilario era viudo desde hacía 3 años. Su esposa se le había ido de parto con el último chamaco y se había quedado solo con 4 hijos. La mayor, Carmela, tenía 17 años y era la que se hacía cargo de todos. Hilario poseía las mejores tierras de la familia. Eran 15 hectáreas heredadas por su padre, con agua todo el año y tierra negra, de esa que da cosecha aunque le escupas. Germán, en cambio, apenas tenía 4 hectáreas en la ladera del cerro, tierra pedregosa donde a veces ni el maíz quería crecer. La envidia es como la humedad, no la ves pero pudre todo por dentro. Y Germán llevaba años viendo cómo su hermano prosperaba mientras él batallaba. Cuando Hilario cayó enfermo, en lugar de sentir pena, Germán vio una oportunidad. Al principio todo parecía normal. Germán se ofreció a ayudar, a trabajar las tierras de Hilario mientras se recuperaba. «No te preocupes, hermanito», le decía, «yo me encargo de todo, tú descansa y ponte bueno». Hilario, confiado, le entregó las llaves de la bodega, le dio acceso a todo. Después de todo, era su hermano, su propia sangre. Los primeros meses Germán cumplió. Sembraba, cosechaba, y le llevaba a Hilario su parte. Pero conforme pasaba el tiempo y veía que su hermano no mejoraba, que cada vez estaba más débil, más delgado, la idea empezó a metérsele en la cabeza. Una noche de octubre del 91, Germán llegó a su casa más callado que de costumbre. Su esposa, doña Lucía, lo notó raro. «¿Qué te pasa, Germán? Te veo muy pensativo». Él no contestó. Solo se quedó mirando la pared mientras tomaba su café, y en ese silencio, el demonio ya le estaba susurrando al oído. A la mañana siguiente fue al pueblo, a la notaría. No dijo nada en casa. Llegó con el notario, don Lucio, un hombre flaco y de lentes que llevaba años haciendo trámites para toda la región. «Don Lucio», le dijo Germán, «necesito que me haga un favor. Mi hermano Hilario está muy grave. Ya no va a durar mucho, y me pidió que pusiera sus tierras a mi nombre para que yo cuide de sus hijos cuando él se vaya». El notario lo miró por encima de los lentes. «¿Y tiene algún papel donde Hilario autorice eso?» Germán sacó un documento arrugado del bolsillo de su camisa. «Aquí está su firma, don Lucio. Él mismo me lo dio antes de que empeorara». Esa firma era real, pero el documento era de otra cosa, de un préstamo viejo que Hilario le había hecho años atrás. Germán había agarrado ese papel, lo había alterado con cuidado, cambiando fechas y agregando líneas con una pluma parecida. No era perfecto, pero en un pueblo donde nadie se fijaba mucho en esas cosas, pasó. Don Lucio, que no era de andar preguntando de más cuando le pagaban, hizo el trámite. Para marzo de 1992, las tierras de Hilario ya estaban a nombre de Germán Solís. Todo legal, todo en orden, todo sucio. Hilario seguía en su cama, cada día más hundido, más pálido. Los hijos no sabían nada. Carmela trabajaba lavando ropa ajena para comprar las medicinas de su papá, y los otros 3 chamaquitos, el mayor de 14 y los más chicos de 11 y 9 años, hacían lo que podían. Un día de esos,
Carmela fue a buscar a su tío. «Tío Germán», le dijo, «necesitamos vender una parcela para pagar el doctor. Mi apá ya no aguanta, hay que llevarlo a Celaya, a un hospital de verdad». Germán la miró con esos ojos que ya no eran los mismos. «Mira, sobrina, las cosas están difíciles, pero no te preocupes, yo voy a ver qué hago». No hizo nada. Hilario murió 3 semanas después, en mayo del 92, sin haber pisado ningún hospital. Murió en su catre, con sus hijos alrededor, creyendo que sus tierras estaban ahí para cuidarlos cuando él se fuera. El día del entierro todo el pueblo fue al panteón. Era un mediodía caluroso, de esos que hasta las lagartijas se esconden. Después del rosario, cuando todos estaban en la casa de Hilario, Carmela se acercó a Germán. «Tío, necesitamos hablar de las tierras. Ahora que mi apá se fue, tenemos que ver cómo las vamos a trabajar». Germán tomó aire, se acomodó el sombrero y con una voz que intentaba sonar firme pero le temblaba por dentro, le dijo: «Carmela, tu papá me heredó las tierras a mí. Me las dejó porque sabía que ustedes no iban a poder con ellas. Él quería que yo las cuidara». El silencio que cayó en esa cocina fue inquietante. Carmela lo miró sin entender. «¿Cómo que se las dejó a usted, tío? Mi apá nunca dijo nada de eso». Los otros 3 niños se quedaron callados, con los ojos aguados todavía del entierro. Germán sacó los papeles de la notaría. «Aquí está todo, Carmela, legal y firmado. Tu papá sabía lo que hacía». La muchacha agarró los papeles con las manos temblando. No sabía leer bien, apenas había llegado a 3º de primaria, pero alcanzó a ver el nombre de su tío en letras grandes y la firma de su padre abajo. «Pero tío», dijo Carmela con la voz quebrándose, «mi apá nos prometió que estas tierras iban a ser para nosotros. Él siempre nos decía que mientras tuviéramos la tierra, nunca nos iba a faltar nada». Germán bajó la mirada. No podía sostenerle la vista a esa muchacha de 17 años, que ahora tenía que sacar adelante a 3 hermanos. «Las cosas cambiaron, Carmela. Tu papá tomó esta decisión antes de morirse. Yo no tengo la culpa». Y ahí quedó la cosa. Los muchachos salieron de esa casa con una mano adelante y otra atrás. La vecindad empezó a murmurar. «Ese Germán se quedó con todo», decían las comadres en el molino. «Pobres criaturas quedaron en la calle». Pero Germán no les hacía caso. Se decía a sí mismo que él había trabajado esas tierras cuando Hilario estaba enfermo, que se las había ganado. Así es como funciona la conciencia cuando uno hace algo malo. Empieza a inventarse razones para justificarse. Doña Lucía, su esposa, no estaba muy convencida. Una noche, mientras cenaban, le dijo: «Germán, esos muchachos quedaron sin nada. Carmela es apenas una chamaca. ¿Cómo va a salir adelante con sus hermanitos?» Germán golpeó la mesa con el puño. «Ya basta, Lucía. Hilario sabía lo que hacía. Si él me dejó las tierras es porque confiaba en mí. Además, yo voy a ayudar a los muchachos cuando pueda». Pero esa ayuda nunca llegó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Germán jamás le dio un centavo a los hijos de su hermano. Quédate hasta el final, porque lo que le pasó a Germán por haberse quedado con lo que no era suyo, va a dejarte helado. Y si alguna vez has pensado que puedes aprovecharte de alguien débil, esta historia te va a hacer reconsiderar todo. Porque lo que uno siembra, eso mismo cosecha, y Germán sembró traición en tierra que no era suya. Los siguientes años fueron duros para los hijos de Hilario. Carmela tuvo que ponerse a trabajar de planta en una casa en León. Los 2 niños más chicos se fueron con una tía lejana a Querétaro, y el muchacho de 14, Macario, se quedó en el pueblo trabajando de peón con otros rancheros. La familia se desintegró. Germán, mientras tanto, empezó a vivir como nunca había vivido. Con las 15 hectáreas de su hermano más las 4 que ya tenía, se convirtió en uno de los hombres con más tierra en el Saucito. Compró más vacas, remodeló su casa,
Le puso piso de cemento y hasta mandó poner luz eléctrica cuando llegó al pueblo en el 94. Su esposa Lucía le decía a veces: «Germán, esto no me gusta. Los muchachos de Hilario quedaron en la calle». Pero él le contestaba: «Cállate, mujer. Yo trabajé esas tierras cuando mi hermano estaba enfermo. Me las gané con sudor». Para 1996, Germán ya era otro hombre. Le gustaba ir al pueblo con su camioneta usada que había comprado. Tomaba cerveza en la cantina y presumía sus tierras. «Yo sí supe trabajar», decía, «no como otros que nomás se quejan». La gente lo escuchaba, pero en voz baja comentaban: «Ese se quedó con lo de su hermano, pobres muchachos». Pero a Germán no le importaba lo que dijeran. Tenía dinero en el bolsillo, ganado en la cosecha, y eso lo hacía sentir poderoso. Compraba ronda en la cantina, invitaba a los compadres a su casa a comer barbacoa los domingos, y se comportaba como gran señor. Sus hijos veían todo esto. Germán tenía 3, Onésimo, el mayor, que tenía 23 años en el 97, Fidel, de 20, y una mujer, Domitila, de 17. Cuando Germán empezó a tener más, los hijos empezaron a poner atención. Onésimo, que había estudiado hasta la secundaria y era el más listo de los 3, le dijo un día: «Apá, ¿y a mí qué me va a tocar cuando usted se vaya? Porque yo soy el mayor y debería quedarme con la parte más grande». Germán se rió. «Todavía no me he muerto, muchacho. Ya habrá tiempo de hablar de eso». Pero la semilla ya estaba plantada. Fidel escuchó esa conversación y esa misma noche le dijo a su mamá: «¿Y por qué Onésimo se va a quedar con más? Yo también he trabajado estas tierras». Doña Lucía suspiró. Ella sabía que cuando el dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y es que así pasa. Germán había sembrado la ambición en sus propios hijos sin darse cuenta. Les había enseñado que lo importante era tener, acumular, quedarse con más. Y ahora esos muchachos empezaban a verlo a él como él había visto a su hermano Hilario, como un obstáculo entre ellos y la riqueza. Los años siguientes fueron de prosperidad, pero también de tensión. Germán quería que sus hijos trabajaran las tierras, pero cada uno ya traía sus propias ideas. Onésimo quería irse a Estados Unidos a hacer dinero rápido. Fidel quería poner un tallercito de mecánica en el pueblo. Y Domitila se había juntado con un muchacho de otro rancho y ya casi no iba a la casa. «Estos muchachos no valoran lo que tienen», le decía Germán a su esposa. «Yo les estoy dejando un patrimonio y ellos nomás piensan en irse». Doña Lucía lo miraba y callaba. Ella sabía algo que Germán no quería aceptar, que sus hijos habían aprendido de él que la familia no importa tanto como el dinero. En el 2001, Germán cumplió 60 años. Hicieron una fiesta grande en el rancho, mataron un puerco, hubo música y baile. Todo el pueblo fue, pero entre los invitados nadie vio a Carmela ni a sus hermanos. Ella trabajaba en León, Macario se había ido al norte en el 98, y los otros 2 seguían en Querétaro. La familia de Hilario era como si nunca hubiera existido. Esa noche, cuando todos se fueron, Germán estaba sentado afuera de su casa viendo las estrellas. Doña Lucía salió a acompañarlo. «¿Estás contento, Germán?» Él asintió, pero había algo en sus ojos que no cuadraba. «Sabes, Lucía, a veces sueño con Hilario. Lo veo parado al pie de mi cama, mirándome, sin decir nada. Nomás me mira». Ella se persignó. «No digas esas cosas, hombre. Son puros nervios». Pero Germán sabía que no eran nervios. Era la culpa, esa que uno puede esconder de día, pero que sale de noche cuando todo está oscuro y silencioso. Doña Lucía también empezaba a tener sus propios miedos. Veía cómo sus hijos se peleaban por cosas pequeñas, cómo cada uno medía lo que el otro tenía. Un día le dijo a Germán: «¿Te das cuenta de lo que hiciste? Les enseñaste a nuestros hijos que la familia no vale nada cuando hay dinero de por medio».
Germán se enojó. Yo no les enseñé nada, ellos así son. Pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Los hijos son el reflejo de lo que ven en casa, y ellos habían visto a su padre quitarle la herencia a sus primos, quedarse con lo que no era suyo y salirse con la suya. Para el 2005, las cosas en casa de Germán empezaron a ponerse feas de verdad. Onésimo, que ya tenía 31 años y una familia propia, quería que su papá le diera su parte para poner un negocio en el pueblo. Fidel, de 28, también quería lo suyo para expandir su taller. Y Domitila, aunque ya no vivía en la casa, también empezó a preguntar qué le tocaba. Un domingo de julio, después de comer, los 3 hijos le pidieron a Germán que hablaran. Se sentaron en la sala y Onésimo tomó la palabra. «Papá, usted ya está grande, tiene 64 años. Ya es hora de que reparta las tierras entre nosotros para que cada quien pueda trabajarlas como mejor le parezca». Germán se puso rojo. «¿Qué les pasa? Yo todavía estoy vivo y ya me quieren enterrar». Fidel intervino. «No es eso, papá. Pero nosotros ya tenemos nuestras familias, nuestros planes. Necesitamos saber con qué contamos». La discusión subió de tono. Domitila empezó a llorar. «Ustedes nomás piensan en ustedes. Yo también soy hija y también tengo derecho». Onésimo le respondió: «Tú ya ni vives aquí. Nosotros somos los que trabajamos la tierra». Germán se levantó furioso. «Nadie va a recibir nada hasta que yo me muera. Y si siguen molestando, no les voy a dejar ni un terroncito». Los hijos se quedaron callados. Pero las miradas que se echaron entre ellos decían todo. La familia se estaba fracturando, igual que se había fracturado la familia de Hilario años atrás. Lo que Germán no sabía es que sus hijos ya habían empezado a hacer cálculos, a medir las tierras con la vista, a pensar quién se iba a quedar con qué. El veneno que él había sembrado al quitarle a sus sobrinos ahora estaba brotando en su propia casa. Y aquí viene lo bueno. Así que no te vayas, porque lo que pasó después demuestra que uno no puede construir nada bueno sobre tierra robada. Porque las maldiciones no siempre vienen de brujas o de espíritus. A veces vienen de nuestras propias acciones. El año 2008 fue cuando todo empezó a desmoronarse de verdad. Germán tenía 67 años y su salud empezó a fallar. Le dio diabetes, de esa que te va comiendo por dentro poco a poco. Sus piernas se hinchaban, la vista se le nubló, y tuvo que empezar a depender de sus hijos para trabajar las tierras. Pero aquí está lo cruel. Sus hijos ya no trabajaban con amor, trabajaban con resentimiento. Cada uno sentía que estaba haciendo más que los otros, y cada uno creía que merecía más. Las peleas eran diarias. Una tarde de octubre, Onésimo y Fidel se agarraron a golpes en pleno terreno por un problema de linderos. Cada uno quería quedarse con la mejor parte cuando Germán se muriera, y no estaban dispuestos a esperar. Doña Lucía tuvo que salir corriendo a separarlos, llorando y gritando: «Malditas tierras, esto nos está destruyendo». Y tenía razón. Esas tierras que Germán había robado con tanto cuidado, ahora se habían convertido en una maldición. Porque cuando las cosas se ganan mal, nunca traen paz, solo traen pleito. Germán intentaba poner orden, pero ya no tenía la fuerza de antes. Sus hijos lo veían débil, enfermo, y en lugar de sentir compasión, sentían impaciencia. Querían que se apurara en repartir, o mejor todavía, que se muriera de una vez para poder agarrar lo suyo. En 2010, Germán sufrió un derrame cerebral. No fue grave, pero quedó debilitado del lado izquierdo. Necesitaba ayuda para caminar, para vestirse, para comer. Y aquí es donde la historia se pone más dura, donde se ve la verdadera naturaleza del ser humano. Al principio, doña Lucía se hizo cargo de él, pero ella también estaba vieja, cansada, con sus propios achaques. Le pedía a sus hijos que la ayudaran,
que se turnaran para cuidar a su papá. Onésimo decía que él tenía que trabajar las tierras, que no podía descuidar la cosecha. Fidel decía que él también estaba muy ocupado con su taller. Domitila, que vivía en el pueblo de al lado, casi no iba. «Es que no puedo, mamá», le decía Onésimo. «Tengo que estar pendiente de la siembra». «Yo también tengo mis cosas, mamá», decía Fidel. «No puedo estar aquí todo el día». Y Domitila: «Es que yo tengo mis propios hijos que atender». Pasaron los meses y Germán se fue quedando más solo. Lucía hacía lo que podía, pero llegó un punto en que ella misma se enfermó. En marzo del 2012 le dio una embolia. La llevaron al hospital de León, y aunque se recuperó un poco, quedó medio inválida del lado derecho. Ahora eran dos viejos enfermos en esa casa grande que antes estaba llena de vida. Y los hijos cada vez iban menos. Onésimo pasaba semanas sin aparecer, ocupado con su familia y sus negocios. Fidel, igual. Domitila mandaba dinero de vez en cuando, pero nunca iba a visitarlos. La casa empezó a deteriorarse. Se rompió una ventana y nadie la arregló. El techo comenzó a gotear en la temporada de lluvias y ahí quedó. El jardín que doña Lucía cuidaba con tanto amor se llenó de hierba mala. Todo se fue viniendo abajo, como si la casa misma sintiera el abandono. Una vecina, doña Petra, era la que a veces les llevaba comida. Me contó que un día llegó y encontró a Germán sentado en el patio, con la mirada perdida, sin haberse bañado en días. Le preguntó: «¿Cómo está, don Germán?». Él la miró con los ojos llorosos y le dijo con voz quebrada: «Petra, mis hijos ya no vienen. Les di todo lo que tenía, trabajé esas tierras para ellos, y ahora me dejaron solo como un perro». Doña Petra no dijo nada, pero pensó: «Es que esas tierras no eran tuyas, don Germán, y lo que se agarra mal, mal se acaba». Ella había visto todo desde el principio. Sabía lo que Germán le había hecho a los hijos de Hilario, y aunque le daba lástima verlo así, también sabía que estaba pagando. Para 2014, la situación era insostenible. Lucía falleció en agosto de ese año, de madrugada, mientras dormía. Germán se despertó al amanecer y la encontró fría a su lado. Gritó, pero nadie lo escuchó. Tuvo que esperar hasta que doña Petra llegó a las 9 de la mañana y ella fue quien avisó a los hijos. Los hijos fueron al entierro, lloraron, dijeron las palabras bonitas que se dicen en los velorios. Pero después de una semana, cada quien se regresó a su vida. «Es que tenemos que trabajar, apá», le decían. «Usted entiende, ¿verdad? Pero aquí está la comida que le dejamos. Aquí está el dinero para que compre lo que necesite». Pero Germán no necesitaba dinero ni comida. Necesitaba compañía, necesitaba que alguien se sentara con él a platicar, que alguien le dijera que todavía importaba. Pero eso no lo iba a tener. Se quedó en esa casa grande, con las fotos en la pared y los recuerdos. Doña Petra seguía yendo cuando podía, pero ella también estaba vieja y enferma. Otros vecinos le llevaban algo de comer cuando se acordaban, pero era evidente que el hombre estaba abandonado. Las noches eran lo peor. Germán se quedaba despierto oyendo los ruidos de la casa, el crujir de la madera, el viento que se metía por las rendijas. Y en esas noches veía a Hilario. No era un sueño. Lo veía parado en la esquina del cuarto, mirándolo fijamente, sin decir nada. Solo lo miraba. Una vez le gritó: «Hilario, perdóname, ya déjame en paz». Pero la figura no se movía, no hablaba. Solo lo miraba con esos ojos que parecían atravesarlo. Doña Petra me contó que una noche fue a llevarle de cenar y lo encontró hablando solo en el patio. «¿Con quién habla, don Germán?», le preguntó. Él volteó a verla con los ojos desorbitados. «Con mi hermano, Petra. Hilario viene todas las noches a cobrarme lo que le debo». Lo más triste de todo llegó en 2015. Un día apareció Carmela, la hija de Hilario, después de años sin pisar el Saucito.
Alguien le había contado cómo estaba su tío. Ella ya era una mujer de 43 años, trabajadora, con sus propios hijos ya grandes. Llegó a la casa y encontró a Germán tirado en su cama, sucio, con la ropa rasgada, sin que nadie lo atendiera. Se quedó ahí parada en la puerta viéndolo. Y él, cuando la vio, empezó a llorar. «Carmela, perdóname. Perdóname por lo que hice. Me quedé con lo que era de ustedes. Y mira cómo estoy pagando. Mis propios hijos me abandonaron igual que yo los abandoné a ustedes». Carmela no dijo nada durante un largo rato. Solo lo miraba. Luego habló con una voz tranquila, pero dura. «Tío, usted nos dejó en la calle a mí y a mis hermanos. Nos quitó lo único que teníamos. Yo tuve que trabajar desde los 17 años lavando ropa ajena mientras usted vivía bien con nuestra tierra. Macario se tuvo que ir al norte y nunca volvimos a saber de él. Los chiquitos crecieron sin educación, sin nada. Usted destruyó a nuestra familia». Germán lloraba sin parar. Lo sé. Y ahora estoy pagando. Mis hijos me tratan igual que yo los traté a ustedes. Carmela respiró hondo. ¿Sabe qué es lo más triste, tío? Que usted pudo haber vivido tranquilo con sus 4 hectáreas. No hubiera sido rico, pero hubiera tenido la conciencia limpia y el amor de su familia. Pero no. Usted quiso más. Y mire cómo acabó. Se dio la vuelta y se fue. No volvió a verlo nunca. Algunos dicen que debió ayudarlo, que debió perdonar. Pero otros dicen que ella también tenía derecho a su coraje, a su dolor. Después de todo, Germán nunca les dio nada cuando ellos lo necesitaron. Los últimos meses de Germán fueron los más solos que alguien puede vivir. Sus hijos peleaban entre ellos por las tierras, pero ninguno quería quedarse con él. Lo veían como una carga, como un estorbo. Onésimo le decía a Fidel: «Tú quédate con él esta semana, yo ya no puedo». Y Fidel le respondía: «¿Y por qué yo? Tú eres el mayor». Hasta que un día de enero del 2016, doña Petra llegó como todas las mañanas y lo encontró muerto en su cuarto. Tenía 75 años. Murió solo, como un perro, en esa casa que alguna vez estuvo llena de risas, pero que él mismo había llenado de amargura. Y ahora viene la parte final, donde vas a entender por qué esta historia se sigue contando en el Saucito y por qué la gente dice que las maldiciones sí existen. El entierro de Germán fue triste y vacío. Pocas personas fueron, y las que fueron fue más por compromiso que por cariño. Sus 3 hijos estaban ahí, vestidos de negro, con las caras serias, pero no lloraron. Tenían los ojos secos, como piedras, cada uno pensando en lo suyo. Durante el velorio, los hijos ni siquiera se hablaban entre ellos. Onésimo estaba en una esquina con su familia, Fidel en otra con la suya. Domitila llegó tarde y se fue temprano. Ni siquiera hicieron el esfuerzo de aparentar que estaban unidos. Doña Petra, que fue de las pocas vecinas que asistieron, me contó que durante el rosario nadie lloraba. Se veía bien feo, me dijo, porque uno va a los velorios y siempre hay alguien llorando, alguien que de verdad extraña al muerto, pero ahí no había nada, puro silencio. 3 días después del entierro se reunieron en la notaría del pueblo para el reparto de la herencia. Don Lucio, el mismo notario que había hecho el trámite sucio años atrás, ahora era un anciano de casi 85 años, pero seguía trabajando. Temblaba al caminar y casi no veía, pero ahí estaba. Leyó el testamento que Germán había dejado. Dividía las tierras en partes iguales entre los 3 hijos. 6 hectáreas y 1/3 para cada uno, más el ganado repartido de manera equitativa. Debería haber sido simple, claro, sin problemas. Pero nada fue simple. Apenas don Lucio terminó de leer, Onésimo se paró de su silla. «Un momento. A mí me deben tocar las tierras con riego, las que están junto al arroyo. Yo soy el mayor y siempre trabajé esas parcelas». Fidel se levantó también. «¿Cómo que las tierras con riego son tuyas?»
Esas también las trabajé yo. Si alguien tiene derecho a ellas, soy yo. Domitila, que había estado callada, habló. ¿Y a mí qué? Ustedes se van a quedar con todo lo bueno, ¿y a mí me van a dar las tierras del cerro? Yo también soy hija. También tengo derechos. Onésimo la miró con desprecio. Tú ni siquiera vivías aquí. Te fuiste con tu marido y nos dejaste a nosotros con todo el trabajo. La discusión duró horas. Se gritaron de todo. Onésimo le sacó en cara a Fidel que nunca había cuidado bien al papá. Fidel le recordó a Onésimo que él se había quedado con dinero de una cosecha que debió ser para todos. Domitila lloraba diciendo que sus hermanos siempre la habían menospreciado por ser mujer. Don Lucio intentaba calmarlos, pero fue imposible. Señores, por favor, su padre acaba de morir. Pónganse de acuerdo, no peleen así. Pero no había forma. Los tres hermanos estaban ciegos de coraje y ambición. Al final, después de gritos y amenazas, decidieron que cada quien agarrara lo que pudiera y que después verían cómo arreglaban los papeles legales. Salieron de la notaría sin hablarse, cada uno por su lado, pero nunca arreglaron los papeles. Los tres hermanos quedaron peleados a muerte. Onésimo cercó su parte con alambre de púas para que sus hermanos no pasaran. Fidel hizo lo mismo. Las tierras se dividieron no solo en parcelas, sino en territorios de guerra. Domitila, cansada de pelear con sus hermanos y sabiendo que de todas formas le habían tocado las peores tierras, vendió su parte a un señor de fuera del pueblo por una miseria. Con ese dinero se fue a vivir a Guadalajara y nunca más volvió a El Saucito. Las tierras que Germán había cuidado tanto, que había robado con tanta maña, que había trabajado con tanto esfuerzo, terminaron divididas, descuidadas, algunas hasta abandonadas. Onésimo intentó trabajar su parte, pero sin la ayuda de sus hermanos y ya mayor, no pudo. Tuvo que contratar peones, pero el dinero que sacaba de la cosecha casi no le alcanzaba para pagarles. Fidel tampoco pudo. Se había endeudado para comprar un tractor pensando que con las tierras iba a prosperar, pero las cosas no salieron como esperaba. Tuvo que vender algunas parcelas para pagar las deudas. En menos de 5 años, de las 6 hectáreas que le habían tocado, solo le quedaban 3. Para el 2020, las tierras de la familia Solís eran la burla del pueblo. Donde antes había maíz bonito, ahora había puro monte. Donde antes pastaban las vacas gordas de Germán, ahora solo había hierba seca y nopales. Todo se había echado a perder. Hoy, en el 2024, si vas a El Saucito y preguntas por la familia Solís, la gente te va a contar esta historia. Te van a señalar las tierras que antes eran prósperas y ahora están llenas de basura y escombros. Te van a decir cómo una familia se destruyó por la ambición y la falta de valores. Onésimo tiene ahora 50 años, vive solo en una casita humilde en el pueblo, trabaja de lo que puede. Sus hijos se fueron a la ciudad y casi no lo visitan. Fidel tiene 47, está enfermo de la espalda por tanto trabajo pesado y vive con una de sus hijas porque ya no puede valerse por sí mismo. Domitila sigue en Guadalajara, pero dicen que le va mal, que nunca logró salir adelante. Ninguno de los 3 hermanos se habla. En las pocas ocasiones que se encuentran en el pueblo, se ignoran, voltean la cara, como si fueran extraños. La familia Solís ya no existe. Se destruyó desde adentro, carcomida por la misma ambición que Germán sembró cuando le quitó las tierras a sus sobrinos. Germán Solís pudo haber vivido tranquilo con sus 4 hectáreas. No hubiera sido rico, no hubiera tenido camioneta ni casa con piso de cemento, pero hubiera tenido la paz. Sus hijos no se hubieran peleado como perros por un hueso. Su esposa no hubiera muerto con ese peso en el corazón. Y él no hubiera terminado solo y abandonado en sus últimos días, viendo el fantasma de su hermano todas las noches. Pero la ambición es como la sal, un poco sazona la vida, pero demasiada la amarga toda.
y Germán quiso todo. Y al final se quedó sin nada, ni siquiera el cariño de sus hijos, ni siquiera un entierro digno, ni siquiera la paz al morir. Los vecinos de El Saucito cuentan que a veces, en las noches de luna llena, se ve una luz caminando por esos terrenos abandonados, como si alguien todavía los estuviera revisando, cuidando, sin poder descansar. Dicen que es Germán, condenado a vigilar eternamente lo que ya no es de nadie, lo que él destruyó con sus propias manos. Doña Petra, que ahora tiene 82 años, me dijo la última vez que la vi. Yo vi todo, muchacho. Vi cómo Germán le quitó las tierras a los hijos de Hilario. Vi cómo prosperó con lo que no era suyo, y vi cómo todo se le volvió en contra. Si hay algo que aprendí en esta vida es que uno puede engañar a la gente, pero no puede engañar a la vida. Tarde o temprano, todo se paga. Y Carmela, la sobrina que quedó en la calle, junto con sus hermanos, también tiene su historia. Ella trabajó duro toda su vida, lavando, cocinando, limpiando casas. Se casó con un hombre bueno, un albañil de León, y tuvieron 3 hijos. Nunca fueron ricos. Vivieron en una casa chiquita de 2 cuartos toda la vida. Pero esos 3 hijos la adoran. Cuando Carmela cumplió 70 años el año pasado, sus hijos le hicieron una fiesta. Rentaron un salón, invitaron a toda la familia, hubo música y pastel. Carmela lloraba de felicidad viendo a sus nietos bailar, viendo a sus hijos abrazarla, viendo que a pesar de todo lo que había sufrido, había logrado construir una familia unida. Porque al final, la tierra se acaba, el dinero se va, las casas se caen, pero lo que uno siembra en el corazón de su familia, eso sí que dura. Y si siembras traición, cosecharás abandono. Si siembras ambición, cosecharás pleito. Pero si siembras honradez y amor, aunque sea en un terrenito chiquito, cosecharás paz. Germán sembró traición y cosechó soledad. Sus hijos sembraron egoísmo y cosecharon separación. Pero Carmela, a pesar de todo lo que le quitaron, sembró amor y trabajo honesto y cosechó una familia que la quiere y la respeta. En el campo se dice, el que siembra vientos cosecha tempestades. Y también se dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Germán sembró traición y levantó hijos sin valores. Y al final, esos mismos hijos que él crió fueron los que lo dejaron morir solo. Ahora dime tú, ¿qué te dejó esta historia? ¿Te hizo pensar en algo de tu propia vida, en alguna decisión que hayas tomado o que estés por tomar? Porque esa es la chamba de estas historias, no solo entretener, sino hacer que reflexiones. Déjamelo aquí abajo en los comentarios, porque me gusta leer lo que ustedes sienten cuando escuchan estos relatos de la vida real. Y si te gustan estas historias de campo, de esas que pasan entre ranchos y cerros, de gente sencilla que vive dramas tan grandes como los de cualquier ciudad, suscríbete a este canal, comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con ese familiar que anda peleando por herencias, con ese amigo que está pensando en quedarse con algo que no le pertenece.